Sí, dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad, los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón, me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa, Quitando los tropiezos de mi pueblo. Y no aborrece a su padre y a su madre, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. La paz del Señor Jesucristo sea contigo. Te estaba leyendo del libro de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Claramente donde enseña, como te estaba hablando el día de ayer, requisitos que el Señor Jesucristo puso para todo aquel que quiera verdaderamente seguirlo. Están allí. Normalmente se saben todas estas cosas, pero como te he dicho antes, el problema no es que se sabe la Escritura, el problema es que la Escritura no se cumple. Y en estos días el pueblo de Dios piensa que sí cumple con la Escritura de Dios, o que realmente ha entregado las cosas que necesita entregar. Pero no es así. Vamos a ir a través de ellos para que mires verdaderamente lo que esto significa y lo que Dios quiere. Esto es, como está ahí escrito, todo aquel que va a construir se sienta primero y estima los gastos de cuánto le va a costar, y si tiene dinero lo hace para no ser afrentado después. En estos días hay mucho pueblo que ha sido afrentado porque empezó a construir y al sentir el peso de la misma construcción y el precio que tenía que pagar por la misma, pues muchos terminaron afrentados y avergonzados, y ahora andan personas en el mundo, cristianos en el mundo, que en un tiempo pues decidieron tomar el camino, pero que desafortunadamente por una razón u otra no pudieron acabarlo. El plan es este. Dios, Él te puede y te da lo que necesitas para que tú puedas verdaderamente alcanzar lo que tienes que alcanzar. Él lo hace en su bendito amor y su misericordia. Él siempre está allí, ayudándote. Simplemente que en estos días no se ha hecho su voluntad y no se han seguido sus caminos. Ayer te estábamos hablando acerca de caminar como el Señor Jesucristo. Por ejemplo, Él nos dejó a nosotros sentado lo que Él quiere que nosotros hagamos. Una de las cosas que miramos ayer fue el asunto de negarse a sí mismo, ¿ok? Que miramos en el libro de Mateo. Y negarse a sí mismo, miramos lo que implica. Él se negó a sí mismo y nos dio a nosotros testimonio para que nosotros nos negásemos a sí mismo para poder seguirlo. Ahora, otra de las cosas, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijos y hermanas y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Esta es otra característica para ser un discípulo de Dios. En un momento dado, en otras predicaciones pasadas, hablé de estas cosas, pero el Señor quiere que te recuerde otra vez estas palabras para que te des cuenta si verdaderamente estás sirviendo a Dios. El Señor Jesucristo puso este principio, por decirlo así, cuando Él vino dejando todo lo que tenía y siendo incluso Dios mismo, vino a esta tierra, se hizo carne, Él dejó todo lo que tenía, todo. Y no solamente eso, sino que vino a esta tierra y se humilló y nació todavía en un establo y tuvo una muy baja condición en esta tierra en cuanto a economía se refiere. ¿Entiendes? Entonces este hombre, hablando del Señor Jesucristo, que rechazó a todo, porque Él era hombre también como tú y como yo, ¿ok? Nació de arriba, pero renunció a todo eso. Por lo tanto, Él era un pleno hombre como tú y yo, con las mismas concupiscencias de la carne, con todo y eso, pero simplemente Él fue tentado en todo. Eso quiere decir que su carne tenía ganitas de hacer pecado, pero Él la enseñó y la entrenó a no pecar. Para testimonio, tanto a los judíos en aquellos días que no habían podido vivir bajo la ley, para testimonio tanto a nosotros que en estos días estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Con todo y eso, también nos dio testimonio que nosotros podemos vivir una vida santa por el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros, haciendo morir a través del mismo los deseos carnales. ¿Ok? El Señor Jesucristo rechazó y renunció a todo lo que tenía con tal de venir a esta tierra para cumplir el propósito y la voluntad de Dios. ¿Ok? La obediencia a Dios es lo principal. Los grados de obediencia que el Señor Jesucristo tenía cuando Él estaba caminando aquí en la tierra, no porque ahorita no los tenga, sino porque estoy hablando de cuando Él estaba aquí. Por supuesto que los tiene, Él y Dios son uno. Ahora, después de todo esto, Él renunció a todo eso y por eso a nosotros nos pide que renunciemos también a todas estas cosas. Sí, verdaderamente yo te digo, a través de mi caminar con el Señor y a través de lo que cada día he ido aprendiendo de Él, de lo que Él me ha ido mostrando así poco a poquito, no te voy a decir que ha mostrado que hay que bruto, cosas bien grandes, me ha mostrado cosas pequeñas de acuerdo con mi propia capacidad. O sea, porque tengo mucho camino que recorrer aún no lo conozco como Él me conoce a mí. Pero mi deseo es conocerlo exactamente. Y voy a dejar todo lo que tenga que dejar con el propósito de alcanzarlo a Él. Porque Él es lo que me enseñó a mí, con su propia forma de vivir, lo que yo tengo que hacer. Y te digo estas cosas en mí mismo porque sé que también de mí pide este tipo de vida. Y yo estoy más que completamente seguro de que Él verdaderamente hizo estas cosas con el propósito de enseñarnos a nosotros para que nosotros pudiésemos seguirlo de la forma como Él quiere que lo sigamos, renunciando a todas estas cosas. ¿Qué significa aborrecer? Venir en pos de mí otra vez significa que tú eres quien toma una decisión, que tú eres quien aborrece a tu padre, tu madre, tu mujer, hijos, hermanas y aún también tu propia vida, si no, no puedes ser su discípulo. En estos días, estas cosas desafortunadamente no se están haciendo, porque muchas veces por la propia familia los mandamientos son quebrantados. Muchas veces por el temor de perder la vida los mandamientos son quebrantados. Lo que Dios está buscando es una perfecta fidelidad. Tú no puedes aborrecer a tu padre y a tu madre porque quebrantarías los mandamientos. Pero entonces, ¿qué está pidiéndote la Biblia que hagas cuando te pide que aborrezcas? La Biblia te está pidiendo que aborrezcas es que, por este caso, si tu papá o tu mamá interfieren en tu relación con Dios, si tus hermanos, tus hermanas interfieren en tu relación con Dios o te están diciendo que no lo sigas o que no busques a Dios, o tus hijos te impiden realizar la obra de Dios o seguir a Cristo, o quien quiera que te impida en una forma u otra seguir a Dios, vas a tener que decirle a esta persona, quien quiera que sea, por más cercana que esté a ti, sabes que yo voy a seguir a Cristo.
¿Me entiendes? Vas a seguirlo. No te estás hablando de aborrecer en la forma de odiar a una persona, sino dices, ¿sabes qué? Yo no puedo hacerte caso a ti porque yo tengo que seguir al Señor. Puedes amar a una persona, pero ¿sabes qué? Te amo y todo lo que quieras, pero lo siento, no voy a poder poner por obra este asunto que me estás pidiendo porque va en contra de la voluntad de Dios. Otra, tu propia vida. Cuando habla la Biblia de tu propia vida, que tiene que ser aborrecida. ¿Me entiendes? Este asunto de aborrecer la propia vida en estos días es una de las cosas que realmente no se ha aborrecido. Los hombres en estos días, es más, el asunto de aborrecer la propia vida ni siquiera se practica. Mucho menos se va a practicar el asunto de aborrecer padre, madre, hijos, hermanas o hijas. ¿Me entiendes? Estas cosas no son practicadas en estos días. El asunto de aborrecer tu propia vida no es practicado. Muchas veces se piensa que aborrecer la propia vida es cuando una persona te quiere matar y pues tú dices, ok, aquí estoy por Cristo, voy a morir entonces por Él. Y mucha gente ahorita piensa que que tienes la capacidad, por ejemplo, de dar tu vida por el Señor. Pero yo te digo esto, si tú no estás viviendo una vida en santidad, si tú cambias tu vida por un pecado, tú no vas a tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Mátame, aquí estoy, quiero morir por el Señor. ¿Me entiendes? Tú vas a pensar que sí, pero no es cierto. Aborrecer tu propia vida significa que Dios está por encima de todo para ti. Que tú prefieres morir antes que quebrantar un solo mandamiento de Dios. Eso es aborrecer la vida tuya enfrente de Dios, como lo hizo Pablo, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo el Señor Jesucristo. Él dijo, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Me entiendes? El Señor Jesucristo oró al respecto en esta situación. Y él oró al Padre y le dijo, hey, si tú quieres, pásala. Si puedes, pásala. Pero si no, no sea mi voluntad, sino la tuya. En pocas palabras, yo no voy a establecer aquí lo que a mí me gusta, lo que yo quiero hacer. Yo vine aquí para hacer tu voluntad y lo que tú digas. Yo sé que posiblemente me duela, tal vez sufra mucho o X cosa. Con todo y eso no importa. Yo no voy a quebrantar tus mandamientos. ¿Entiendes? Estamos hablando de una vida completamente diferente, de una entrega voluntaria a Dios por amor, que sabes que es más importante obedecer, agradar a Dios que aún tu propia vida. Y esa es la parte donde la vida bíblicamente enseña que se aborrezca. Ahora, este es un requisito. Si tú no haces esto, tú no puedes ser discípulo de Dios. En estos días muchas personas dicen, no, pues sí, yo soy discípulo de Cristo. Pero cuando tú estás cambiando tu vida por un pecado, tú no estás mostrando que prefieres morir antes que quebrantar un mandamiento de Dios. Entonces, cuando tú quebrantas los mandamientos de Dios, tú das testimonio a Dios que realmente no te importa Él tanto como dices, que tú realmente no lo quieres seguir como dices, que no lo amas como dices, que no estás dispuesto a pagar el precio como dices. Y hablando de precio, una de las cosas que el pueblo moderno en estos días no está dispuesto a pagar es el precio. No. Es más, el precio ni siquiera se nombra en estos días. ¿Por qué? Porque siempre te dicen, la salvación es gratis. Sí, siempre tus maestros modernos te han enseñado que este asunto es gratis. Pero tú vas a decir que no lo es. Sí, Él murió por nosotros. Él nos da la libertad del pecado simplemente con arrepentirnos del pecado. ¿Me entiendes? Pues sí, es gratis, pero hay que pagar un precio. ¿Cuál es el precio? El precio es mi propia vida. Yo me voy a negar a mí mismo. El precio es mis propios deseos, como estábamos hablando ayer. El Señor dijo ayer, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahí es el versículo que sigue después de lo que estamos hablando ahora. El asunto de tomar la cruz. Pero el asunto antes de negar también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Está escrito en el libro de Lucas capítulo 14, 26. Si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer tu propia vida es una de las cosas que tienes que hacer si verdaderamente quieres ser un discípulo de Cristo. Todas estas cosas van bien juntitas. ¿Por qué? Porque
cuando se habla de aborrecer la vida, tú estás dispuesto a todo con tal de agradar a Dios. Un discípulo es una persona completamente disciplinada y en completa entrega y sumisión al cual aquel ha decidido rendirse, en este caso a Dios. Entonces, por eso te digo que esta es una de las cosas bien importantes, pero no se están practicando. El asunto de practicar, como te lo dije y te lo repito, aborrecer tu propia vida no es una realidad. En estos días los predicadores modernos han enseñado al pueblo a amar sus propias vidas. Los han enseñado a buscar sus sueños, a buscar sus anhelos, a alcanzar todas estas cosas por las cuales el Señor Jesucristo murió para quitar de nosotros, para que nosotros estuviésemos completamente plantados y arraigados y cimentados en la verdad. Ahora en estos días te enseñan a buscar tus sueños, buscar tus metas, los logros y todo ese tipo de cosas. El Señor Jesucristo dijo que todas esas cosas vendrán por añadidura cuando tú decides buscar el reino de Dios, su justicia primero, porque Él aún los deseos de tu corazón te concederá, pero cuando tú estás buscando completamente agradar al Padre. Entonces, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es esto de llevar tu cruz? ¿Qué significa? Muchas veces la gente piensa que llevar la cruz es porque personas cercanas o tal vez ni tan cerca les hacen males o estos mismos, las consecuencias de sus acciones te hacen males y estás llevando tu cruz. Llevar la cruz en Dios es morir a los deseos de la carne. ¿A dónde te lleva la cruz? Como te he dicho antes. Cuando Jesucristo, nuestro Señor, agarró la cruz, el único lugar donde esta cruz lo llevó fue a la Gálgota, o sea, a morir. Cuando la Biblia habla de agarrar la cruz del Señor Jesucristo, agarrar tu propia cruz, estás hablando de agarrar tu propia carne y crucificarla en la cruz del Calvario, así como el Señor Jesucristo la hizo. Así como Él crucificó su propia carne, así está hablando de tomar tu propia cruz. Entonces, esta cruz en estos días no está siendo tomada porque una de las cosas importantes para poder ser discípulo de Cristo es crucificar tu carne, y esta carne en estos días no ha sido crucificada. Tus pastores te han dicho que mientras vivas en la carne nunca vas a poder vivir en santidad. Ellos te han enseñado, en lugar de que enseñarte a vivir una vida muerto a la carne, te han enseñado a vivir una vida cristiana, pero vivo a la carne y dejándote llevar por los deseos de la misma. Entonces, esto es totalmente contrario a Dios. Estas son cosas que a Dios no le agradan. Jesucristo dijo: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que todos los días, cada día, yo voy a agarrar mi carne y la voy a colgar en la cruz del madero para no quebrantar, en la cruz del Calvario, para no quebrantar ni un solo mandamiento de Dios. Que cada día voy a vivir muerto al pecado, que cada día voy a tomar ese peregrinaje a vivir una vida santa enfrente de Dios, sin quebrantar sus mandamientos. Cuando Jesús tomó su cruz, esa cruz lo llevó para morir al mundo una vez y para siempre. Entonces, cuando tú tomas esta cruz la vas cargando hasta llegar al Calvario, y ahí crucificas. Y cuando tú crucificas la carne en la cruz del Calvario que llevabas colgando en tus hombros, allí mueres para el mundo una vez y para siempre también tú. Y estas cosas, cuando el Señor habla de tomar la cruz, está hablando de morir al pecado, de morir a la carne, de morir a los deseos pecaminosos de la carne. Y estas cosas, pueblo, no las has estado haciendo. Tus predicadores no te han enseñado a morir. Pero yo te digo una cosa: si tú no tomas tu cruz, tú no puedes ser discípulo de Cristo, porque en Cristo únicamente son discípulos aquellos que nacieron del Espíritu y viven para el Espíritu, pero no aquellos que están vivos en la carne,
quebrantando mandamientos de Dios a causa de los deseos carnales. Es el negarse a sí mismo, el aborrecer su propia vida, el tomar la cruz. Son cosas que en estos días no se están haciendo, pueblo, y es necesario que empieces a hacerlas. Es necesario que hoy digas, sabes que hoy tomo mi cruz, ya no voy a quebrantar más los mandamientos tuyos. Tomar la cruz es una decisión que tú tomas en cuanto, sabes que ya no voy a vivir para este mundo, o ahora voy a vivir para mi Señor. Eso es tomar la cruz, es renunciar a todos los privilegios, a todos los placeres, renunciar a tu voluntad, es renunciar al libre albedrío que Dios te dio, incluso es renunciar a tus anhelos, renunciar a tus sueños, renunciar a tus metas, porque la cruz no te lleva más que a morir. Así como cuando tú mueres físicamente, ya no vives más en esta tierra, y es lo mismo. Así también se lleva la cruz al Calvario, porque allí ya no vas a vivir más para este mundo. Jesucristo murió en la cruz y resucitó a una vida completamente espiritual, 100% espiritual. Entonces, si tú agarras la cruz y vas al Calvario y eres crucificado en la cruz del Calvario, también tu carne, el viejo hombre es crucificado allí. Tú también vas a resucitar por el mismo poder del Espíritu Santo a una vida completamente espiritual, ya no a una vida carnal, sino a una vida espiritual llena del Espíritu Santo y de los frutos del mismo Espíritu. Pueblo, si tú verdaderamente y de corazón deseases estas cosas, tú las harías, y no se han estado haciendo porque realmente representa una total 100% entrega, pueblo. Una entrega 100% es lo que Dios está buscando. Por eso Él dijo, tomad vuestra cruz. Que Él quiere que tomes esa cruz. Si tú verdaderamente quieres ser discípulo de Cristo, vas a tener que pagar el precio. Tú no puedes ser discípulo de Dios y estar en control de tu propia vida. Tú no puedes decir que verdaderamente eres discípulo de Dios y estar haciendo tu propia voluntad. Un discípulo únicamente hace lo que se le manda. ¿Me entiendes? Un discípulo es una persona disciplinada, una persona obediente y hace la voluntad de su Señor. Esos dos requisitos y aún otro. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, esas son características, son cosas que Dios dijo. Y yo te digo algo, si estas cosas fueron exactamente dichas por el Maestro, los cuales fueron, no van a ser excepciones. ¿Me entiendes? No importa ¿qué tanto tú pienses que el Señor, por amor a ti, va a hacer a un lado su palabra? El Señor no va a hacer a un lado su palabra por amor a ti. Él no va a quebrantar su palabra por amor, porque si Él quebranta su palabra, ya no va a ser justo. ¿Entiendes? Es, por ejemplo, yo he experimentado eso en mi propia vida. Cuando miro que mis hijos se están portando mal, les digo, pórtate bien, porque si no voy a tener que darte un cinturonazo. Bueno, y luego no se portan bien, sino se siguen portando mal. Lo de eso, hey, pórtate bien, porque si no te voy a dar un cinturonazo cuando lleguemos a la casa. Ya les dije, ya les hablé. Si yo llego a la casa y no les cumplo lo que les dije, yo no estoy siendo justo, estoy quebrantando mi palabra. Dije mentiras porque no cumplí lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo que iba a hacer. Y Dios no va a hacer eso. Si Dios dice que si tú no te niegas a ti mismo, que si tú no aborreces tu propia vida, no puedes ser su discípulo, que si tú no tomas la cruz diariamente, tú no puedes ser discípulo de Cristo. Si tú no, como dice el versículo 33, así que si tú no renuncias a todo lo que posees, no puedes ser mi discípulo. Ahora, te digo, estas son características claves. Son llaves maestras que el Señor dijo, bien abiertas. En estos días, pueblo, tú piensas que estás siguiendo a Jesucristo.
Pero en estos días lo que tenemos es un pueblo cristiano rebelde a la misma estatura o un poco más que cuando Israel se rebelaba en contra de Dios. Ahora, el Señor escogió a Israel como su pueblo y después de haber escogido a Israel, Israel se pervirtió y se fue tras dioses ajenos y se apartó de su Dios, aquel que lo eligió como pueblo. Ahora a nosotros, gentiles, pueblo que estaba destinado a perdición, a causa de la misericordia de nuestro Dios, Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario y derribó el muro de la separación que ocasionaba que la salvación no viniera a los gentiles, y vino la salvación a los gentiles y se nos fue dado el derecho de ser hijos de Dios. Y después de haber recibido tan grande derecho de ser hechos hijos de Dios, también de la misma forma como Israel se permitió, también tú te fuiste tras tus dioses, te fuiste tras el amor al dinero, te fuiste tras las posesiones de esta tierra, te fuiste tras el amor a este mundo y las cosas que en el mundo hay, te fuiste tras la idolatría de la carne, porque en estos días tal vez no tengas imágenes cristianas, así como lo es. Ciertamente la Iglesia Católica las tiene, pero dentro del cuerpo cristiano no hay imágenes, pero sí hay muchas idolatrías carnales. Hay muchos ídolos carnales en el corazón de las personas en estos días. Sí, muchos ídolos. La lascivia es un ídolo, el amor al dinero es otro ídolo, la idolatría es otro ídolo, la inmoralidad sexual es otro ídolo. La mentira es otro ídolo. Ídolos son aquellas cosas que tú amas y que tú no puedes dejar para tu Dios, que tú no puedes dejar por seguir a Dios. Cualquier cosa, ¿qué es lo que tú amas que te impide llegar a Cristo? ¿O qué es lo que tú amas que te impide verdaderamente una total entrega contra Dios? Tu religión cristiana moderna es un ídolo. Tu pastor también es un ídolo para ti, porque tú lo amas más que a Dios y quebranta los mandamientos de Dios, pero los de Él no. Tú te sujetas a Él con todo tu corazón mientras éste te instruye a quebrantar los mandamientos de Dios y piensas que vas a Dios. Tienes muchos ídolos carnales, pueblo. Fuiste un pueblo que a donde se te dijo que tú no eras pueblo, se te vino a decir que tú eras ahora pueblo de Dios. Pero con todo y eso te fuiste otra vez tras sus amantes. Te regresaste tras la iniquidad. Fuiste al vómito que una vez habías dejado. Se te fue dado el privilegio de ser hecho hijo de Dios. Siendo tú olivo silvestre, fuiste engendrado en el olivo natural. ¿Para qué? Para volver a ser desgajado. ¿No te acuerdas lo que pasó con la higuera que el Señor Jesús se encontró? Una higuera frondosa, verde, que tenía muchas hojas, pero no tenía higos, y Él la maldijo y se secó. Si Él hizo eso con la higuera original, ¿qué no va a hacer contigo? Pueblo, necesitas despertar, necesitas realmente tomar una decisión. El Señor me enseñó que eres un pueblo no arrepentido, que tú piensas que así estás arrepentido, pero no es, porque tienes muchos dioses en tu corazón. Te has hecho dioses, casas, carros. En una ocasión, el Señor me permitió tener un carro. Y cuando una vez fui a una iglesia a predicar, hubo personas que estaban emocionadas con ese carro. Porque los predicadores modernos les enseñan, ya no son más como predicadores de justicia, son más como motivadores personales, como gente, como analistas de negocios, algo parecido, que simplemente te vienen a dar una forma en la cual tú puedes hacer dinero, o que te andan instruyendo cómo hacer negocios. Los predicadores no fueron constituidos para enseñar al pueblo a hacer negocios, porque la Biblia dice que el soldado de Dios no se enreda en los asuntos de la vida. Los predicadores fueron constituidos para perfeccionar al pueblo de Dios, para santificarlo. En estos días se convirtieron en analistas de negocios, gente que anda buscando simplemente ayudarte a tener un mejor negocio, porque a ellos les convienen este tipo de cosas, porque consideran que así Dios te está bendiciendo y que Dios está agradado contigo a causa de las riquezas. Entonces, en lugar de buscar a Dios, buscaron las riquezas de Dios, porque
a causa de eso escatiman que mientras tú estás bendecido por el Señor, ya encontraste el favor de Dios. Pero no es así. La única forma en la que el Señor da favor es a través de la obediencia. Aquí te está pidiendo en el versículo 33 de Lucas 14:33. Si, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ok, ¿por qué si la Biblia tiene versículos como este que te enseñan a renunciar a todo lo que posees? ¿Por qué es que tus predicadores modernos te enseñan a obtener cosas en este mundo? ¿No es eso en contra? Te enseñan a amar las cosas de este mundo. Y la Biblia te está pidiendo que las aborrezcas. Y tus predicadores te enseñan a amarlas. O sea, es lo que hacen. Enseñarte a amar y a depender de las cosas de esta tierra en lugar de renunciar. Todos estos requisitos son requisitos que Dios te pide, pero estos son voluntarios. Dios no va a venir a hacerlos por ti. Tú vas a tener que renunciar y aborrecer tu propia vida. Tú vas a tener que agarrar día a día tu propia cruz. Tú vas a tener que renunciar a todo lo que posees. Pero el Señor te da una oportunidad de hacerlo. Él te da la oportunidad de hacerlo. Él no lo hace por ti. Por ejemplo, si tú quieres tomar la cruz el día de ahora la tomas y si no, no la tomas. O sea, son meramente decisiones, pueblo. Tus decisiones tienen consecuencias y si tú decides hacer lo correcto, lo vas a hacer. Ya deja de estar intentando hacer lo correcto y haz lo correcto. Haz lo que es santo a los ojos de Dios, porque eso es lo que Él está buscando. Pueblo, es necesario. Hay otro requisito más. El permanecer en el amor. Porque el Señor dijo que si permaneciereis en mi amor, seréis verdaderamente mis discípulos. Ya. Si no, no hay. ¿Me entiendes? Hay que permanecer en el amor de Dios para ser un discípulo de Dios. So, tenemos más o menos tres características al respecto de esto. ¿Me entiendes? Son más. Vamos a ver, estaba buscando aquí un versículo, por eso me quedé así medio callado. Pero tenemos la que te había hablado ayer. El negarse a sí mismo. 1. Aborrecer tu propia vida. 2. Llevar tu cruz. 3. Y renunciar a todo lo que posees. 4. La quinta, permanecer en el amor de Dios. ¿Ok? Esa es la quinta. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 10, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice, en esto es glorificado, versículo 7, si permaneciereis en mí y mi palabra, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Me entiendes? O sea,
lo que está escrito. Hay 3 cosas que se necesitan hacer para entender la palabra de Dios. Primero, para practicarla es bien fácil. En el libro de Lucas, en el libro de Mateo capítulo 13, me recuerdo, si ahí está, ahí puedes encontrar todo el asunto de la semilla, donde dice, si oyes las palabras, ¿ok? El asunto de oír la palabra, el asunto de entender la palabra y el otro asunto es de practicar la palabra. Estas 3 cosas te van a llevar a ti a poner por obra la palabra de Dios y entenderla con el corazón, pero las 3 son bien importantes y las vas a necesitar. ¿Me entiendes? Esta es una llave bien importante en este camino, porque si tú no das frutos, el fruto del Espíritu es amor. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Por eso dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Me entiende? Porque el que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Entonces miramos a través de estos versículos en el libro de Juan capítulo 15 que realmente enseñan que lo que Dios está buscando es acerca de permanecer en su palabra. Pero en estos días la palabra de Dios no se permanece, y Dios quiere que se permanezca en su palabra, porque si tú no permaneces en la palabra de Dios, ¿qué es permanecer en la palabra de Dios? Permanecer en la palabra de Dios es no quebrantar ni un mandamiento de Dios, no separarte del camino, no salirte del camino ni a la derecha ni a la izquierda. La palabra de Dios es una forma de vivir, el caminar en el camino a través de obediencia. Si esa únicamente lo caminas a través de obediencia, si tú desobedeces, te sales a la derecha o te sales a la izquierda, ya no estás caminando, ya no estás permaneciendo en la palabra. En el camino no hay pecado, porque la Biblia habla que el perfecto es el camino de Dios. Y para mantenerte en este camino necesitas obediencia, porque no puedes permanecer en el camino y ser obediente al mismo tiempo. Entonces estos son requisitos necesarios para ser un discípulo de Cristo. Negarte a ti mismo, aborrecer tu propia vida, agarrar tu cruz diariamente y renunciar a todo lo que posees. Y el otro es permanecer en la palabra. La palabra es amor. Si tú permaneces en la palabra, permaneces en el amor de Dios. Permanecer en Dios, otra vez te lo repito, es completamente sencillo. Es un tanto difícil de practicar, pero no imposible. Lo único que se hace difícil es por causa del deseo. Pero si tú tienes el deseo de agradar a tu Padre, si tú tienes el deseo de vivir una vida santa para Él, no va a ser difícil porque tú lo amas. Entonces no es difícil obedecer y entregarte a alguien que amas. En lo que Dios está buscando, el permanecer en la palabra de Dios, es una entrega total, es un total rendimiento a Dios. Aquí estoy para hacer tu voluntad y nada más. Solamente así se permanece en la palabra de Dios. Y estos versículos son claves, lo que te estoy leyendo. Te los voy a leer otra vez desde el versículo 15, del capítulo 15, desde el 1, perdón. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Ok? Cuando habla de vosotros estáis limpios, es porque verdaderamente cuando vinieron a Jesucristo, cuando tú vienes a Jesucristo, Él te limpia completamente, como te lo he predicado antes, pero por eso dice, ahora que has sido limpiado, permaneced en mí.
En pocas palabras, Él te agarra, te santifica, te justifica, te lava y te hace perfecto. Ahora dice, ya estás limpio, ya estás santo, ya estás perfecto, ahora ya estás justificado, ahora permanece en mi palabra. El Señor nunca intentó de ninguna forma que después de haber sido lavado, justificado, limpiado y haber sido hecho perfecto, regresases al lodo nuevamente. No, Él dijo, permaneced en mi palabra. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así sencillo. Tan sencillo como eso. ¿Entiendes? Y si no, pues no. También como lo habla en el capítulo, si permanecieres en mi amor. ¿Ok? Ahora te sigo leyendo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera de como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Ahora fíjate este requisito para que recibas todo lo que pidáis. ¿Ok? El requisito para recibir todo lo que pides es permanecer en la palabra de Dios. Dice, si permanecieres en mí y mi palabra en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Este requisito es muy importante, pero ¿qué ha pasado a través de estos días? En lugar de cumplir ese requisito de habitar en la palabra de Dios, de permanecer en la palabra de Dios, de permanecer en Dios, se han ido tras los pactos, tras la parte sucia y corrupta de alcanzar las cosas de Dios de una forma chueca, en lugar de buscar vivir en santidad y de permanecer en la palabra de Dios para que Dios te dé todo lo que le pidáis. Te has ido tras lo sucio, te has ido tras el dinero. Tus líderes se fueron tras el dinero y tú vas dándoles dinero para obtener privilegios de la forma sucia. Esto es corrupción y es totalmente abominable a Dios. Ahora, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Estos son versículos totalmente abiertos. O sea, no tienen nada de oculto. Pero es que en estos días se quebrantan los mandamientos de Dios y al mismo tiempo que los mandamientos son quebrantados, se piensa que se está dentro de la palabra de Dios porque eres cristiano. No es así. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es la respuesta. Si tú guardas los mandamientos de Dios, tú permaneces en Dios. En pocas palabras, cuando tú quebrantas los mandamientos de Dios, tú no estás en Dios. Estas cosas te las digo para que entiendas verdaderamente, porque tú crees que eres de Dios, aunque estás quebrantando los mandamientos de Dios. Y la Biblia no da testimonio así. Si guardares, capítulo 15, versículo 10 de Juan, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. En pocas palabras está diciendo, si los guardas, permaneces. Si no los guardas, no permaneces. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, otra vez el ejemplo del cual te he estado hablando a través de los días. Caminad como Él anduvo. Poner los pies en las pisadas que Él dio. Jesucristo guardó los mandamientos de Dios y permaneció en Dios. Y ahora tu pueblo, ¿quieres permanecer en Dios quebrantando los mandamientos de Dios? No puede ser así. No, simplemente no es lícito, no es santo ni agradable a los ojos de Dios. Tus predicadores te han enseñado que sí puedes, pero yo te digo que no, porque la Biblia dice que no.
La Biblia dice que no, el libro de Juan, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Me entiendes? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me has aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Aquí está otra llave bien sabrosa. Si el mundo te ama, algo está chueco en tu vida. El Señor te sacó del mundo, y cuando el Señor te saca del mundo, el mundo te aborrece. El Señor no puede sacarte del mundo y tú puedes seguir siendo amado por el mundo. Esto no va a pasar. Jamás va a pasar, nunca va a pasar. Todo predicador o cristiano genuino que verdaderamente existe en esta tierra va a ser odiado por el mundo. Y si tú no eres odiado por el mundo, si el mundo te ama, algo está chueco. Y en estos días el cristianismo moderno no está en enemistad con el mundo. Porque el cristianismo moderno se calla, cierra la boca, no dice la verdad, no habla la verdad. Por lo tanto, para que el mundo no se ofenda y para no tener problemas. Pero yo te digo, el Señor no dijo así. Acordaos de la palabra que yo os he hablado. ¿Me entiendes? Lo que el Señor está buscando es que verdaderamente cambies tu forma de vivir. Tú no puedes dar fruto por ti mismo, y cuando tú te apartas de Dios estás en ti mismo. El Señor no puede guardarte ni protegerte cuando tú quebrantas los mandamientos de Dios. Permaneced en la palabra de Dios, te repito. Si verdaderamente quieres permanecer en Dios, vas a tener que hacer lo que tengas que hacer para obedecer su palabra. De otra forma, tú no vas a permanecer en la palabra de Dios. Tú no puedes permanecer en Dios por asistencia a una iglesia, por tus ayunos y tus oraciones, mientras los mandamientos de Dios sean quebrantados. Tú permaneces, el Señor Jesucristo, tú permaneces en mí si tú guardas mis mandamientos. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y eso es permanecer en el amor de Dios. Permanecer en el amor de Dios es totalmente diferente a lo que te han dicho en estos días. Permanecer en el amor de Dios es vivir una vida santa y agradable a los ojos de Dios. Lo que Dios está buscando es que verdaderamente cambies tu forma de caminar, porque estos caminos que estás llevando son caminos de muerte. Porque al mismo tiempo, yo te digo y te lo repito, si tú estás quebrantando los mandamientos de Dios, tú no estás en Dios. Pero tú vas a decir que sí. Una cosa que me enseñó el Señor en la mañana, bueno, más bien en la noche, cuando estaba meditando antes de dormir en el asunto, es que tus predicadores te están diciendo que yo te estoy condenando mucho, que soy como el diablo, que te hace sentir como que no vales nada, que te hace sentir como que estás mal, y que estas cosas no provienen de Dios, porque Dios no hace eso. Que las predicaciones que están saliendo todos los días, una tras otra, cada día, simplemente te hacen sentir así como miserable, como que no vales nada, como que no sirves nada, como que no la puedes hacer, y te dicen que estas predicaciones no son de Dios, porque simplemente yo sé que estas cosas que te digo te producen tristeza. Yo sé que realmente cuando tú estás buscando vivir una vida santa y agradable a los ojos de Dios, y te digo estas cosas, que tú estás quebrantando los mandamientos de Dios, y tú crees estar en Dios, y te digo que si tú estás quebrantando mandamientos de Dios, tú no estás en Dios. Estas predicaciones son duras, son fuertes, son frías, así por decirlo, y producen tristeza en ti. Pero yo sé que esta tristeza que produce en tu corazón acarrea arrepentimiento, porque te das cuenta que realmente estuviste quebrantando los mandamientos de Dios. Yo no te hablo estas cosas para hacerte sentir miserable o como que no vales nada, como te han dicho. Yo te hablo estas cosas simplemente por el amor que Dios tiene para contigo, porque yo sé que te duelen, yo sé que pegan, yo sé que te hacen y he mirado estas cosas que hacen quebrantar
que las personas se quebrantan por las palabras, pero producen un arrepentimiento genuino en el corazón. Y esto es lo que Dios quiere. Pero por esta causa te han dicho que yo no soy de Dios, que soy del diablo, porque simplemente todo el tiempo te estoy diciendo en pocas palabras como que no vales nada. Ellos te dicen así, como que todo el tiempo acusándote en frente de Dios, y que Dios no acusa a ninguno, que el único que acusa es el diablo. Yo no te estoy acusando en ningún momento, te estoy poniendo enfrente tus acciones, estoy poniendo enfrente tus obras y tu forma de vivir para que tú te des cuenta. Yo no acuso a nadie, no penséis en ningún momento que yo he venido para acusar a alguno de vosotros. Yo no voy, ese no es mi trabajo. ¿Me entiendes? Mi trabajo es simplemente decirte la verdad. Pero tus predicadores te dicen estas cosas y lo único que hacen es hacerte sentir bien. Cuando realmente, si tú estás quebrantando los mandamientos de Dios, nada está bien. ¿Cómo va a estar bien? Como le preguntaron a Jehú cuando éste venía a destruir una ciudad. Le preguntaron, ¿está todo bien? Y él les contestó, ¿cómo va a estar bien con las hechicerías de tu madre y las prostituciones de tu madre? Hablando de Jezabel. O sea, nada va a estar bien mientras tú estés quebrantando los mandamientos de Dios. Si los mandamientos de Dios están siendo quebrantados por ti, no pienses, que no te quepa en la mente que las cosas están bien. No están bien. Jamás, nunca vas a estar bien mientras estés quebrantando los mandamientos. No vas a obtener privilegios de Dios, no vas a obtener ni la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque estás quebrantando mandamientos. Solamente si te arrepientes y dejas de caminar en la iniquidad, entonces vas a adquirir las cosas de Dios. Pero luego te dicen, no, pues entonces ya la estás comprando por precio. Ya estás comprando por precio, que tienes que esforzarte. Óyeme, la salvación es gratis, pero tienes que cuidarla. Jesús dijo, y eso te lo repito, todo aquel que no niegue su vida y se aborrezca, o todo aquel que no se niegue a sí mismo, todo aquel que no aborrezca su propia vida, todo aquel que no tome su cruz diariamente, todo aquel que no desprecie todo lo que posee, y todo aquel que no tenga amor no puede ser mi discípulo. Esos representan que tienes que rechazar todo lo que en esta tierra hay, con tal de seguir al Maestro. Pero te digo, el Señor me enseñó esas cosas que te hablan así, que te hacen hacer sentir como que estás bien, y a mí me hacen mirar como si el diablo me fuese mandado a decirte, porque te acuso mucho, que todo el tiempo y que ando acusando y que esas cosas no vienen de Dios. Específicamente el asunto de acusar lo enfatizan demasiado para hacerte saber que no vengo de Dios. Yo te digo, si yo no soy de Dios, este asunto un momento a otro se acaba. Pero si Dios me ha mandado, Él me va a mantener. Así sencillo. Por eso te digo, pueblo, verdaderamente, ahí está escrito. Yo solamente te digo lo que está escrito. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Eso está bien claro. Yo no vengo a acusarte, vengo a dar testimonio de que tus caminos son torcidos en frente de Dios y que tú los puedes cambiar aún. Si tú quieres seguir caminando en la forma que has estado caminando, está bien conmigo, yo no tengo ningún problema. Mi sangre a hoy ya no es derramada, ya no es demandada de tu cabeza, tu sangre no es demandada de mi cabeza, porque yo te hablé. Si tú quieres seguir caminando en el pecado, eso es un asunto totalmente tuyo. Pero sabe que si tú no guardas los mandamientos de Dios, tú no permaneces en el amor de Dios. Y si tú no permaneces en Dios, vas a ser vomitado, como está escrito allí. ¿Entiendes? Por eso te la dejo de tarea. Escudriña la palabra por ti mismo y dile a Dios, enséñame tu palabra, quiero conocerte, no quiero conocerte de oídas, sino de verdad. Y Él se va a revelar a ti y te va a dejar saber todas las cosas. La paz del Señor Jesucristo sea contigo, pueblo. Esto fue Ministerio Éxodos, quitando los tropiezos de mi pueblo. Puedes contactarnos al